Qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. Y vamos a continuar con esta palabra que Dios ha estado poniendo en mi corazón. Es que la iglesia, como que a veces pienso que no nos cae el 20. Sí, ¿saben esa frase lo que significa, verdad? Que no entendemos exactamente lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. Necesitamos entender cuál es la misión de la iglesia. ¿Cómo podemos llegar a ser verdaderos discípulos de Jesús? Tú ves a lo largo de la historia la iglesia cómo se ha comportado y te das cuenta que la iglesia ha tomado muchas direcciones, no necesariamente malas, pero la iglesia ha dicho de sí misma: yo soy la iglesia universal. Y se llamó la iglesia católica. Después no, somos la iglesia protestante. Después no, somos la iglesia luterana, somos la iglesia calvinista, somos la iglesia anabaptista, la iglesia bautista, la iglesia evangélica, la iglesia progresiva, la iglesia New Age. Y cada vez la iglesia trata de perseguir una identidad y un nombre, mientras Jesús nos dice: yo quiero que sean mis discípulos. Y así como ha luchado la iglesia en el pasado, a lo mejor tú también luchas como iglesia. Y estás aislado, estás desconectado del propósito de la misión de Dios, estás desanimado, triste, enfadado, defraudado tal vez. Pero Dios nos quiere animar, así como en algún momento lees el libro de Apocalipsis y te das cuenta que ahí en el capítulo 2 el Señor le dice a la iglesia: iglesia, ¿qué está pasando contigo? Y hay 7 iglesias y les corrige en cierta manera y les dice: cumple tu misión, alíneate, has fallado en esto o has fallado en esto otro. Pero el Señor siempre nos tiene paciencia. Iglesia, despierta. Iglesia, cumple tu misión. Yo no he renunciado a ti, sigo esperando que te alinees con mi propósito. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo lo logramos? ¿Hacer discípulos? Pues sí, pero ¿y cómo se ve ese hacer discípulos? Porque todo el mundo habla en la iglesia de hacer discípulos, pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos? La semana pasada estábamos platicando de esta saga, esta serie de historias que conforman esta misión de la iglesia. ¿Y cuántas veces escogemos la misión equivocada? La saga de la misión equivocada. Y ayer, la semana pasada platicábamos de cómo reaccionamos cuando llega palabra de Dios a nuestra vida, cuando nos corrige de nuestro entender diferente, de nuestro entender equivocado. Y bueno, la primera vez que recibes este mensaje es cuando recibes el evangelio por primera vez, pero también cuando lo recibes con una palabra de redirección o de corrección, que no nos gusta escuchar ese tipo de palabras, pero es la misma reacción. ¿Se acuerdan de qué manera, de acuerdo a la psicología, el hombre reacciona al mensaje de recorrección de su sistema de creencias? Primero se resiste, después te deprimiste y por último te rendiste. Esas son más o menos 3 etapas o 3 fases. El 80% de las veces las personas resisten al cambio, resisten a recibir la palabra, resisten a cambiar su sistema de creencias. Negamos la idea de que vivimos en pecado, negamos la idea de que estamos mal. Defendemos, luego no tan solo el sistema de creencias que tenemos o las mentiras que nos hemos creído, defendemos mi orgullo, mi yo, defendemos el no admitir que estamos equivocados. Ponemos resistencia. Otra etapa, el de depresión, el de deprimirse, es porque ya aceptamos el hecho de que nos equivocamos y nos sentimos tristes, defraudados con el grupo, con la iglesia, con la doctrina, pero también conmigo mismo. Y no sabemos si queremos seguir. Pero cuando nos cae el 20, cuando abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo y nos dejamos guiar, entonces nos transformamos. De hecho, dejamos que el Espíritu Santo nos transforme. Realineamos nuestras creencias, pero también realineamos nuestra identidad. Como decía Pablo: ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y no me pesa, no me cuesta trabajo obedecer al Señor Jesucristo, porque ya cambié. Y ese proceso se llama arrepentimiento o transformación de la manera de pensar, cambio de mente. Pablo
lo vimos la semana pasada, es un claro ejemplo de un hombre valiente que enfrentó ese sistema de creencias contrario al que él tenía y se dio cuenta que estaba en un error. Y Pablo lo aceptó de tal manera que cambió completamente su convicción y su identidad. Y fue y entregó su vida por el Señor Jesucristo. Esa es la clase de cambio que Dios espera en nosotros. No tan solo el momento de nuestra conversión, porque la vida del creyente es una continua conversación con Dios. Muchas veces pensamos, me convertí en 1984 o 2003, el día que haya sido. Pero pensamos que ese fue el único momento de transformación. Y Dios sigue transformando nuestra vida continuamente si le damos permiso. Entonces, una vez que tú y yo tenemos un genuino arrepentimiento, un genuino encuentro con Jesús, recibes el mensaje del Evangelio, recibes su señorío sobre tu ser, lo más profundo de tu ser. Le abres las puertas a esas habitaciones que tenías cerradas, a oscuras, que no querías que nadie las viera. Le abre las puertas y su luz y su presencia entre nosotros. Y ahí entonces empieza la misión. Este es el inicio de la aventura que Dios tiene para ti. En la Biblia podemos ver la experiencia de otros discípulos. Y eso es lo que queremos aprender, meternos a la Biblia y aprender cómo era la relación de Jesús con sus discípulos. ¿Qué pasó después de que Jesús se fue y dejó al Espíritu Santo? Y cómo se relacionaban con Jesús y con su Espíritu después, mientras hacían la tarea y cumplían su misión. Ahí es donde podemos aprender. Pedro fue otro discípulo del cual tenemos mucho material de donde aprender. ¿Sí sabes quién es Pedro? Bueno, Pedro, este era un pescador. Este era su trabajo. Y Jesús fue al mar de Galilea y lo encontró allí y le dijo, Pedro, ven. Y lo llamó. Pedro era un hombre que era un líder natural. Un hombre de un carácter fuerte. Puedes ver ahí en la Biblia que era un hombre extrovertido y que muchas veces no pensaba para hablar. Era aventado, era atrabancado, decimos en México. Pero era sincero. Tenía un deseo y una pasión por seguir al Señor Jesucristo. Y aunque estaba muy apasionado y tenía una gran convicción, continuamente cometía errores. Tal vez lo escogió el maestro porque fácilmente nos vamos a poder identificar con Pedro, que abría la boca. Decimos que a veces mordía más de lo que podía masticar. Prometía cosas que no podía cumplir porque estaba apasionado, ese era su carácter. Y eso a veces le estorbaba, pero seguía sinceramente a Jesús. Y puedes ver en su vida de lo que se trata la misión. ¿Qué le dijo Jesús a estos discípulos que hicieran? ¿Y cómo reaccionaron? Bueno, te voy a hablar de 3 cosas que Jesús le dijo a sus discípulos que tú y yo podemos aprender. Y todo esto que te voy a decir está en letras rojas. Así que no importa a qué iglesia hayas ido, a qué denominación asistes, son las palabras de Jesús. En primer lugar, Jesús nos enseñó, camina conmigo. En Mateo 4:19 puedes leer que Jesús llegó al mar de Galilea y les dijo a los pescadores, síganme, que los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces la primera invitación es ¿qué? A seguirlo. Sencilla. ¿Sí? ¿Es sencillo? Bueno, seguirlo es establecer una relación personal, continua y permanente con Él. Esa es la relación que Jesús nos pide tener, una relación constante. Jesús no le dijo a Pedro, visítame los sábados en la sinagoga. Esa no fue la invitación de Jesús. Pedro, estudia mis palabras y eso va a ser todo. No. Cuando le dijo, síganme, le estaba diciendo, Pedro, camina conmigo. No te apartes, no te alejes. Háblame. Comparte tu vida conmigo. Conoce más de mí. Vayamos junto a lo largo de la vida sin separarnos. ¿Sabes? A veces creo que la iglesia hemos hecho de la fe una religión en donde las reglas y los ritos han reemplazado a esta comunión constante que Dios nos pide tener con Él.
Cuando caminas con Jesús, lo sigues a Él. No le pides que Él te siga a ti. Quien establece el camino es Jesús. Y muchas veces queremos nosotros establecer el camino. Cambia tus palabras, Jesús. Cambia tus formas, Jesús. No me gustan. Adáptate a mí. La conveniencia se convierte en nuestro discipulador a veces en lugar de Jesús. Deja guiar tu vida por Jesús. Cuando era niño, recuerdo que iba al rancho de mis abuelos allá en México. Y yo aprendí a montar a caballo alrededor de cuando tenía unos 6 años. Y recuerdo claramente cuando llegaba al rancho de mis abuelos, era hora de correr al corral. Bueno, hay un techo donde se guardan los caballos que se le llama galera, o así le conocía yo. Iba corriendo a la galera a escoger el caballo para montar, ir a pasear. Es más, antes de saludar a mis tíos, a mis abuelos, llegaba al rancho con mis papás y corría a ver a los caballos. Y al llegar a los caballos había que escoger y encontraba normalmente 2 tipos de caballos. El primer tipo de caballo era ese caballo donde se les llama mansitos, que yo me subía al caballo y tomaba las riendas y obedecía, pero bueno, con una facilidad. Yo movía las riendas rápido, despacio o suavemente hacia un lado, y el caballo respondía rápidamente, inmediatamente. Lo dirigía con mucha facilidad. ¿Sabes que los caballos son unos animales muy valientes? Así que no importa que los lleves hacia un río, o a brincar un pedazo de tronco, o a subir una montaña, el caballo va a obedecer, porque es un caballo que no tiene miedo. Sin embargo, había otro tipo de caballos, donde las riendas eran muy duras, porque no importa lo fuerte que yo jalara la rienda, el caballo jalaba en sentido contrario, muy fuerte también, porque él iba hacia donde él quería ir. ¿Y sabes que la Biblia nos compara con los caballos? Dice la palabra en Salmo 32:9. Tienes que anotar esta cita. Salmo 32:9. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El Señor dice, sígueme, pero a veces tiene que usar del cabestro, tiene que tomar las riendas y jalarte para que lo sigas, porque ya tienes un pacto con Él, porque tú le dijiste, eres mi Señor. Pero a veces estamos jalando del freno y de la rienda y le estamos diciendo, yo soy mi Señor. Sí te sigo, pero yo mando, pero yo dirijo. ¿Sabes? Las riendas de un caballo consta de un freno, que es un pedazo de metal que se pone dentro de la boca, y la rienda, un cabestro que le sostiene la cabeza, y la rienda que va del freno para arriba para que lo domine el jinete. Y ahí tiene que jalar, y cada vez que jala, el pedazo de metal le oprime la boca, y para que sienta dolor el caballo y diga, tengo que obedecer. Pero hay veces que a pesar del dolor, a pesar de la incomodidad, queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Quién dijo yo? Así somos, como caballos, como mulos. Yo recuerdo, yo siempre buscaba al caballo mansito, al que era dócil. No me gustaba tratar con los caballos mañosos, les decía yo. Qué duro es. ¿Cómo batalla el Señor a veces con nosotros? Jala las riendas. Jesús nos dice, sígueme, camina en la dirección que yo te doy. Este es el primer paso de nuestra misión como discípulos. Sigue a Jesús. Es muy probable que en ese seguir a Jesús te tropieces. Es muy probable que te caigas. Es muy probable que te desvíes y cambies la dirección. Pero ¿sabes qué? Lo único que tienes que hacer es darte cuenta, reconocer y decir, perdón maestro, perdón Señor, retomo el camino. Síguelo, levántate, sacúdete y toma el camino otra vez, que el Señor te está esperando. El Señor va a tu paso. El Señor no se ha ido, no se ha frustrado, no te ha abandonado, no se desespera. El Señor te sigue diciendo, tan solo sígueme. Otra cosa que podemos aprender, número 2, que podemos aprender de estos discípulos y su relación con el Señor Jesucristo, es que este seguirlo no es nada más una acción casual. El seguirlo es un compromiso. Jesús nos dice que es indispensable el compromiso para seguirlo a Él. Marcos 8:34 nos resalta esto. Mira lo que dice. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo,
si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es común escuchar canciones de este tipo, ¿verdad? Que diga esto: toma tu cruz y siga al Señor. Sin embargo, esa es una decisión importante. ¿Qué es un compromiso? Un compromiso es la decisión en la que tú te obligas a ti mismo a cumplir la promesa que hiciste. Tú te obligas, nadie más te obliga. ¿Te imaginas una persona que viva sin compromisos? Es importante para todos nosotros, en toda área de nuestra vida, el tomar compromisos, el hacer compromisos. De hecho, los hacemos. Son importantes los compromisos para que tú puedas crecer, para que puedas madurar, para que puedas ser una persona responsable. Haces un compromiso cuando decides ir a la universidad y decides terminarla para obtener un título profesional. Ese es un compromiso. Haces un compromiso cuando te casas y decides cumplir y permanecer en el matrimonio. Haces un compromiso cuando tomas un trabajo. Haces un compromiso cuando tienes hijos, porque tomas la responsabilidad de cuidarlos y ver por ellos. Solamente cuando tomas compromisos, cuando los tomas formalmente, entonces va a ser cuando tienes esta realización como persona. Ahí es cuando creces espiritualmente y emocionalmente. Dios nos llama a relaciones de compromiso. ¿Sabes? Estas relaciones se les llaman pactos. La Biblia los describe de esta manera. Y estos nos permiten establecer responsabilidad y traer bendición a través de esa responsabilidad a tu matrimonio y a tu familia y al resto de la sociedad. Sin compromiso, el mundo sería un caos. Y yo sé que hay mucha gente que no le gusta vivir por compromiso, pero su vida tiene consecuencias por esta razón. ¿Te imaginas que alguien te diga: oye, me encantaría casarme contigo, pero nunca he tenido un trabajo y vivo en la casa con mis papás? Tengo 30 años. Te pondrías a pensar, como que no tiene mucha experiencia en compromisos esta persona. Dios diseña el compromiso del matrimonio para darte una seguridad emocional de que la persona que se está casando contigo está haciendo una promesa a Dios y le está diciendo a Dios: Señor, yo lo prometo. Le está diciendo una promesa a la sociedad y la familia, por eso se reúne para hacer una boda. Hay quien dice: oh no, la boda nada más es un papel. No, Señor, es un compromiso público y mucha gente por eso huye. Pero ¿qué clase de vida, qué futuro te puede ofrecer una persona que no se quiere comprometer y solamente quiere vivir contigo? ¿O te imaginas que alguien quiere trabajar en tu empresa y te dice: me gustaría mucho trabajar en tu empresa, pero no puedo asegurarte que voy a venir todos los días? ¿La contratarías? Claro que no. Pero eso nos hace pensar la importancia de que los compromisos, especialmente para las consecuencias de tu vida. Dios no busca relaciones superficiales. Dios no quiere una relación superficial contigo. Dios no quiere tener una aventura contigo nada más de domingo. Dios no quiere tener un romance, un tórrido romance de un fin de semana en un retiro y ya. Dios no quiere eso. Dios te quiere todo, Dios te quiere toda la vida, te quiere todo para Él, porque Él se dio todo para ti. Esa es la clase de relación que Dios nos ofrece. Muchas personas luchan por hacer un compromiso de ir un domingo a la semana. Es que yo tengo una relación especial y diferente con Dios. Él y yo nos entendemos, pero la realidad es que alguien que no se atreve a ir a la iglesia 2 horas en un domingo, es muy difícil que tenga ninguna otra relación durante la semana con Dios. No te estoy regañando, no te estoy criticando, pero te estoy hablando la verdad. Dios espera un compromiso de nosotros, porque Dios quiere una relación de valor. ¿Sabías que la organización Barna hizo una estadística y encuestó a puros cristianos? De esos cristianos, el 81% habían dicho: yo tengo un compromiso con Dios. Yo tengo una relación de compromiso con Dios. Pero después esa misma organización les dijo: ok, pero ¿estás comprometido totalmente con Dios?
Y tan solo el 18% de esos entrevistados dijeron, sí, tengo un verdadero compromiso con Dios y me interesa tener un crecimiento espiritual. La realidad es que a veces como iglesia no cumplimos nuestra misión porque no entendemos que nuestra misión requiere compromiso. No es tan solo seguir casualmente a Jesús. No es tan solo, pues ya le oré cuando me iba a dormir o cuando iba a comer. No, es una relación real, verdadera, donde le das transparencia en todas las áreas de tu vida, en donde le dices, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Hacia dónde camino? ¿Tomo esta decisión o no la tomo? Ayúdame, te necesito. Él está ahí a tu lado continuamente y la mayor parte de las veces lo ignoramos porque no entendemos nuestra misión, iglesia. Lucas 14, 26 y 27 nos aclara aún más nuestro Señor Jesús. Y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también sus propias vidas, no pueden ser mis discípulos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este versículo se oye muy fuerte, pero quiero ayudarte a entender lo que está diciendo Jesús. Aquí la palabra que resalta es aborrecer. Pero aborrecer no significa odiar, como puedes imaginar o pudieras imaginar. La verdad es que la palabra aborrecer original viene del griego miseo, y esta palabra significa amar menos. En otras palabras, lo que el Señor te está diciendo es, si tú amas más a tu papá que a mí, no eres digno de ser mi discípulo. Si tú amas más a tu mamá, si tú amas más a tus hijos, si amas más a tu mujer, si amas más a tus amigos, si amas más el fútbol, si amas más a tus amigas, no eres digno de ser mi discípulo. Dios quiere ser tu prioridad, Dios quiere ser primero en tu corazón. Y entonces entender lo que es la misión de ser discípulos. Hay una lucha en nuestro corazón. Pero Dios no lucha con lo que odias, Dios lucha con lo que amas, porque lo que tú amas es lo que compite con Él. Pedro entendió esto muy bien. Pedro estaba comprometido, aunque falló una y otra vez. Si lees la historia de Pedro, te quedas, híjole, este hombre, de veras que estaba, qué buen ejemplo, qué gran ejemplo que nos refleja nuestra naturaleza carnal, necia y aferrada. Hubo un punto que Jesús le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí, porque ves solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y así somos normalmente, aún como iglesia, que vemos las cosas en lo natural, lo que siento, lo que pienso, lo disfrazamos, lo que me da paz. Pues esas son tus emociones, no es el Espíritu Santo. Por si fuera poco, Pedro, a pesar de todo esto, cuando llegó el momento crítico en la vida de Jesús, cuando fue tomado preso, Pedro le negó. Esto era prácticamente una traición, que en lugar de defenderlo como había prometido, como había sacado la espada para salvar a Jesús, en realidad no hizo nada, lo negó 3 veces. Sin embargo, Jesús lo perdonó y Jesús lo fue a buscar. Jesús siempre nos busca. No importa en el lugar donde estés en tu caminar con Él. Pedro, ¿sabes lo que hizo Pedro? Se fue de vuelta al mar de Galilea. Dijo, pues no sirvo para hacer la iglesia, no sirvo para ser discípulo, me voy a regresar a pescar. Y allí estaba pescando, pero Jesús fue allá y empezó a cocinar unos peces y luego lo reconocieron y se fueron a donde estaba Jesús en la playa donde pescaban. Pedro estaba desnudo y le dio pena y se puso la ropa y fue corriendo a donde estaba Jesús. Y Jesús se reconcilió con él y le hizo esta pregunta. Esta pregunta que creo que nos hace a ti y a mí continuamente y que nos debemos de hacer. ¿Me amas? 3 veces, así como 3 veces le negó Pedro, 3 veces le preguntó Jesús a Pedro, ¿Pedro, me amas? Juan 21, del 15 al 17. La tercera cosa que debemos de hacer es amar a Jesús. Y se oye como, ¿cómo que me pide que lo ame? ¿Sí? A Pedro le preguntó. Juan 21, del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás,
¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Le estaba preguntando como judíos, ¿cuál era el mandamiento más importante para los judíos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Lo que estaba diciendo Jesús a los fariseos y lo que le estaba diciendo a Pedro era una misma cosa, que lo más importante en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, es amarlo, y que lo que Dios ama tiene que ser lo que nosotros también amemos. Aquí les estaba diciendo a los fariseos, amen a su prójimo, y a Pedro le estaba diciendo, pastorea mis ovejas. Para el Señor Jesús, la gente que no conoce al Señor, así como la gente que es parte de la iglesia, todos necesitamos de Él. Y nosotros tenemos que amarlos y servirlos y buscar reconciliarlos con Él. Por eso cuando Jesús busca reconciliar a Pedro consigo mismo, también lo está reconciliando con la misión. Tan pronto como lo reconcilió, le dijo, muy bien, yo te recibo. Ve y pastorea mis ovejas. Sigue tu misión, sigue el trabajo. De esta manera voy a ver que me amas. ¿Me amas? Me pregunta el Señor y te pregunta a ti. Entonces, ama a la gente, cuídala, no te aísles, no te desconectes, iglesia. Es bueno que te edifiques a través de los medios, pero es importante que seas la iglesia, que te congregues, que hables de mí, que compartas mi amor. Muchas veces la iglesia confunde la misión y el amor a Dios con el amor a la teología o el amor a la palabra de Dios, que son buenas, que son importantes, pero no es el amor que Dios espera de nosotros. Le hemos confundido con el amor a las manifestaciones especiales o espirituales. Le hemos confundido con las señales. Le hemos confundido con una competencia religiosa que hemos creado, que es la misión equivocada. Nuestra misión no es competir por los dones o ir a la iglesia que se manifiesta como yo quiero que se manifieste. La misión es amar a Dios y amar a la gente. Esa es la misión que todos debemos cumplir. La teología, la palabra, las manifestaciones, los dones espirituales, la doctrina, todo son herramientas para cumplir la misión. Así que asegúrate que no amas estas cosas más que a Dios. La misión es amar a Dios otra vez. Y también a la gente que te ama y a la gente que no te ama. A la gente que cree y a la gente que no cree. Dios quiere que amemos al mundo y que le comuniquemos el amor del Señor. Pablo lo destaca en la carta a los Corintios, en donde dice, si no tengo amor, de nada me sirve todo lo demás, aún las cosas buenas. El amor del cristiano, del creyente, debe de estar puesto en el lugar correcto. Debe de estar dispuesto a exponerse a ser rechazado. Debe hacer las cosas cuando está cansado, cuando está frustrado, cuando estás herido por aquellos mismos que no reciben el amor de Dios. El amor no se aísla, busca conectar y compartir a Jesús. Cuando amas genuinamente, no te pesa seguirlo, no te pesa dar, no te pesa compartir con las personas. Amar es un mandamiento. ¿Sabes por qué? Porque Dios puso en nosotros la capacidad de amar. Te quiero invitar el día de hoy
a que sigas a Jesús, a que te levantes cuando te caigas, a que no permitas que te desanime nadie ni nada. Te quiero invitar a que hagas un compromiso, porque Él hizo un compromiso contigo. Porque cuando haces el compromiso vas a poder a vivir la plenitud de lo que Dios planeó para ti. Y vas a ver cuál es el llamado tan grande que Dios te ha dado. No menosprecies el camino que Dios te ha puesto delante. No lo menosprecies, porque tiene grandes cosas para ti y el Señor. Y ámalo con todo tu corazón. Disfruta la trayectoria, disfruta el paseo. Por último, te quiero platicar de una pareja. Esta pareja se llamaban Jim y Elizabeth. Esta pareja era una pareja de misioneros. Ellos amaban a Dios con todo el corazón y tenían clara cuál era su misión. Antes de casarse dijeron, ok, nos vamos a casar, pero estamos seguros que vamos para el mismo lugar, porque nuestro objetivo es servir al Señor. Y Dios puso en mi corazón, decía él, ir a predicar el evangelio a las naciones. Es lo mismo que tú quieres, para saber si vamos a caminar en la dirección correcta. Y decidieron que ese era el llamado que Dios les había dado a los dos y se casaron. Siendo norteamericanos, en 1956 se fueron a Ecuador. Y allí él, junto con otro grupo de misioneros, se fueron a una tribu que era conocida por ser una tribu violenta. Era la tribu llamada Huarani. Y esta tribu mató a Jim y el otro grupo de misioneros mientras ellos estaban visitando y predicando la palabra de Dios. Elizabeth quedó destrozada, viuda y con una hija. Pasó un tiempo terrible. Vivió una etapa de dolor, pero también una etapa de entrega total a Dios. No entendía lo que estaba pasando. No entendía cómo, si era una mujer y una pareja y una familia que servían a Dios, pudieron haber vivido esta tragedia. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ella decidió seguir a Jesús. Decidió no renunciar a su compromiso y decidió no permitir que el dolor le robara el amor por el Señor y por su misión. Elizabeth regresó a esa tribu a predicar el amor de Dios. Y comparte una muchacha que vivió allí que Elizabeth pensó que iba a venir a castigarlos, que los iba a odiar. Pero ¿cuál fue la sorpresa cuando empezó a hablarles del amor de Dios? Empezó a orar con ellos y enseñarles la Biblia. Cuando esta niña y otro grupo de hombres, inclusive el que mató a su esposo, se dieron cuenta de esto, dijeron, verdaderamente este debe de ser un Dios de verdad. Por la vida de estas personas, por la reacción de estas personas, supieron que este era el Dios verdadero. Tu vida y tu amor con Dios demuestra que sirves al Dios verdadero. Así que te quiero invitar, no te rindas. Yo sé que has de tener varios obstáculos. Tal vez te hemos lastimado la iglesia. Tal vez tienes problemas personales. Tal vez tienes problemas en tu matrimonio, en alguna relación. Pero el Señor no te ha soltado. El Señor es fiel. Recuerda, el Señor está comprometido completamente contigo. Él no renuncia a ti. Él no se frustra contigo. Él no se desanima. Él está apasionado en esta relación. Te quiero invitar a que lo sigas, porque Dios es fiel. Y por último, te quiero decir que ese amor, el amor de Dios, es el arma más poderosa que tú tienes. Bendito Padre, Señor Todopoderoso, te queremos pedir perdón, porque muchas veces, Señor, no cumplimos, Señor, el seguirte. No cumplimos, Padre, el vivir comprometidos contigo. No cumplimos, Señor, al permitir que otras cosas nos roben o compitan con ese amor hacia ti. Pero queremos ser la iglesia de esta generación, esta iglesia que tú levantas y que tú usas con poder, Señor. Esa iglesia que conquista el corazón de las personas, Señor, no por las señales, no por hablar en lenguas, Señor, no por manifestaciones sobrenaturales, sino por un amor que conquista los corazones, Señor. Porque aquí ven la realidad del Dios verdadero, Señor. Ayúdanos y enséñanos. Danos las fuerzas, danos la capacidad.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.